Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Los invitamos a todos los que se van sumando a la reunión, a que mientras tanto pueden dejar a través del chat su nombre, apellido, de qué localidad son y si están en representación de alguna institución. Yo soy Molly Amalia Martínez y estoy en Estados Unidos. No estoy representando a mi institución. Yo trabajo para una identidad de hospital psicólogos y soy hermana de Isabel Martínez. Ajá. Ah, un gusto. Igualmente. No. Bueno, por ahí leemos también a Elba Meded, que está de Punta Alta, y envía saludos para todos los presentes. Ahí vemos también a Miriam Mabel González, también de acá de Punta Alta, y bueno, dice gracias por darme la oportunidad de participar. Te agradecemos a vos, Miriam, por ser parte de este Zoom. Bueno, en unos minutitos más estamos esperando que todos se vayan conectando, y en unos minutitos ya vamos a arrancar.
Vemos varias caras conocidas, por ahí saludaba a Mónica, lo vemos a Nico Manríquez, Silvita Alfaro, a ver, Carlita, vos también ves por ahí, a Marta Castro de la radio. A Javi, también me pareció verlo a Javi. Miriam, yo la veo a Miriam. Es una genia. Ya, si quieren, se pueden sentarnos, sí. Hola, buenas tardes. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, comentanos de dónde sos, cómo llegaste a este Zoom. Yo soy Soledad Carbajo, presidenta del Centro Castilla y León de Coronel Dorrego, y también estoy en el CRE. Justo me vengo más para acá porque justo estoy en el trabajo, pero bueno, quería estar presente. Así que bueno, también estuve compartiendo para que se anotaran a este día. Bueno, veo que tienen buena concurrencia porque ya somos 35. Re bien. Sí, sí. Bueno, qué lindo que hay de distintas localidades. También hace un ratito escuchábamos también hasta de Estados Unidos, familiares. Muy lindo. La verdad que vamos viendo muy buena convocatoria. Ahí nos dejan más saludos. Hola, soy Rocío Seitler. Soy de Bahía Blanca. Se enteró del evento por Facebook. Mirá. Y le dio mucho gusto poder participar. Ahí ya las disertantes se han ubicado en sus lugares, así que en un ratito vamos a comenzar. Bueno, por ahí también vemos a Emilia Anibali de Fundación España. Le dejamos un saludo también. Ivana Grosito de Metamorfosis. Abel Herrero, presidente del CRE de Bahía Blanca. Bueno, agradecemos a la presencia de cada uno de ustedes. Tenemos también a Maribel Martínez Cortés, de Federación Regional Española de Bahía Blanca, a la licenciada Emilia Anibali, de Fundación España, a Pepi Ripoll, de Sociedad Italiana, Ana María Gabriel Minguito, desde España, Belén González, también Martínez, de Un Océano de Cartas. Ahora vamos a darle la palabra a la presidenta de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Punta Alta, a Estela Menéndez. Bienvenidos a todos, a todas en este caso, y es un gusto para la Asociación Española poder estar viéndolas a ustedes y tratar un tema tan importante como es el rol de la mujer en pandemia.
en este caso me toca hablarlo desde la institución, los 18 meses prácticamente que llevamos de silencio, como decimos nosotros acá, silencio, caminar las instalaciones, no poder continuar la obra de teatro. Ha sido un año muy duro, pero siempre tuvimos la esperanza que esto iba a pasar, y está pasando, gracias a Dios, y pronto volveremos a encontrarnos. Mucha gente en la calle a veces me pregunta, Estela, el 8 de marzo fue la última fiesta que tuvimos, ¿cuándo volveremos? Pues yo creo que ya pronto vamos a volver, si Dios quiere, y nos vamos a encontrar. Bueno, ahora la tecnología también vino para quedarse, así que mediante el chat también nos vamos a estar encontrando. Creo que esta es la primera de muchas charlas por el momento que nos vamos a estar. Les doy la bienvenida y les vamos a pasar la palabra a las disertantes. Gracias. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Este encuentro virtual al que denominamos el rol de las mujeres en pandemia va a comenzar con la primera disertante, quien hablará de la mujer en la gestión pública. Ella tiene 36 años, es abogada, realizó másters en políticas y estrategias y en migraciones, conflictos y cohesión social. En España llevó a cabo diversos posgrados y seminarios referidos a estudios internacionales. Entre sus antecedentes laborales, podemos mencionar que fue concejal del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Rosales, es abogada particular en su estudio jurídico, ejerció como docente universitaria y fue investigadora del CONICET. Actualmente es secretaria de Gobierno de Rosales Municipio y precandidata a diputada provincial por la 6ª sección electoral. Invitamos a dar inicio a este Zoom a la doctora Abigail Gómez. Bienvenida, Abigail. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Estela, y gracias por organizar estos espacios en donde podemos reflexionar un poco sobre el rol de la mujer, bueno, en este caso en tiempos de pandemia. Estoy rodeada de mujeres excepcionales, de mujeres con una gran y con una activa participación en esta pandemia. Bueno, para comenzar y haciendo un poco reseña sobre, me voy a sacar el barbijo así, estoy un poco más cómoda, un poco de cómo estamos las mujeres en el mundo. Todos sabemos que las mujeres somos casi el 50% de la población en la actualidad del mundo, y aún así muchas veces quedamos afuera de la toma de decisiones. Porque, por dar un ejemplo, en América Latina solamente el 25% de los cargos jerárquicos, de los puestos de toma de decisiones, son ocupados por mujeres. Esto nos tiene que hacer un poco de ruido y nos tiene que hacer reflexionar de por qué es así. Pero este por qué no lo voy a orientar desde el punto de vista negativo, sino que voy a darlo vuelta y voy a decir por qué tenemos que participar las mujeres y por qué tenemos que estar y participar en la toma de decisiones. Una, porque es nuestro derecho. Nos consideramos iguales y tenemos derecho a decidir sobre nosotros, sobre lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Segundo, porque y esto está estudiado, no lo digo yo, es un beneficio para toda la comunidad. Hoy hay estudios que demuestran que con la participación de las mujeres en una organización, en una empresa, en el Estado, en el municipio, el rendimiento mejora. Hay muchos más estudios que lo demuestran desde el ámbito privado, pero esto, ¿por qué no también reflejarlo en la política? Otros estudios también nos dicen que cuando hay mujeres participando en la política, los índices de corrupción son menores. Nosotras, en este caso, aportamos esa diversidad de enfoques, de ideas, de perspectivas. Tenemos algunas características que nos representan y que queremos que se tienen que valorar. Bueno, pero yo acá solo he hablado y creo que también tenemos que basarnos en hechos concretos. El manejo de la pandemia a nivel mundial. Países gobernados por mujeres fueron el éxito en esta pandemia.
comparados con otros países que estaban gobernados por hombres. Tenemos el ejemplo de Angela Merkel en Alemania, tenemos el ejemplo de Sanna Marin en Finlandia, los países nórdicos, uno de los países nórdicos. Tenemos el ejemplo de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, quienes supieron y pudieron romper con esos estereotipos de que las mujeres somos débiles, o muy jóvenes, o muy transparentes, o muy empáticas, y que muchas veces nos puede jugar en contra para la política. Lo supieron aprovechar, ¿y cómo? Hoy estos países tienen un manejo de la pandemia exitoso, obviamente si podemos mencionar algún término positivo con este desastre que nos ha sucedido. Ellas fueron con la verdad, con la decisión y con amor. Y así pudieron estar en los primeros lugares del éxito del manejo de la pandemia, comparado con otros países del mundo. Esto, bueno, obviamente me baso en diferentes artículos periodísticos y no quiero hacer ninguna semejanza con nuestro país, pero mientras en otros países del mundo los líderes mundiales culpaban a otros por su fracaso, culpaban a las mujeres, culpaban a los periodistas, culpaban a la sociedad, las mujeres estas líderes mundiales con toma de decisión han sabido manejar de manera exitosa la pandemia. Creo que al momento de gobernar nos tenemos que basar en la persona y en su talento, no si es mujer, hombre, rubio, morocho, joven. Tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que basarnos en los resultados de la gestión. Y esto lo digo porque creo que las mujeres no vamos por la vida, las mujeres que ocupamos los cargos de toma de decisiones, no vamos por la vida buscando poder para querer más y más poder, sino que queremos aportar nuestras ideas, queremos que se nos dé nuestro lugar, el que nos corresponde, queremos realizar proyectos, que nuestros sueños, nuestros proyectos se puedan hacer realidad, queremos ver avances concretos. Por ahí, a diferencia de lo que en Argentina se denomina este varón de conurbano, este patrón de estancia, que lo que quiere es aumentar y tener cada vez poder, las mujeres queremos que nuestras ideas sean respetadas, queremos ser escuchadas. Ustedes piensen que yo recién decía, somos casi el 50% de la población mundial y solamente el 25%, por ejemplo, en América Latina, tomando decisiones. Tenemos que ser iguales, porque las decisiones las tomamos sobre mujeres y sobre hombres, entonces este 50% también se tiene que ver reflejado en los cargos de toma de decisión. Ahora me voy a ir un poco a lo más concreto, a lo más cercano, el manejo de la pandemia a nivel local. A mí me tocó en esta pandemia el rol tan importante de cuidar una ciudad, de cuidar a un municipio, que es Coronel Rosales. Y traté de hacerlo con esta sensibilidad que por ahí nos caracteriza a las mujeres. Y bueno, ya por ahí les voy a hablar sobre políticas concretas que llevamos a cabo acá en el municipio. ¿Cómo lo realicé? Primero motivando al equipo con entusiasmo, contagiar, dar el ejemplo, motivar. Luego aportando puntos de vista alternativos. Aquí en nuestro municipio, bueno, comparto la mesa con una de las miembros del gabinete. La mayoría son hombres y nosotros quizás miramos otra mirada, otro punto de vista. Damos respuestas innovadoras a asuntos complejos y también creamos consensos. Creo que las mujeres tenemos una capacidad de mediar muy importante y todas estas características, esto que mencioné recién, resulta esencial en época de crisis y resultan muy necesarios. Pero
no solo el rol de las políticas o de las que tomamos decisiones fue importante en esta pandemia, quiero destacar el trabajo de Estela. En la gestión de Estela se hicieron cosas que creo que más de uno dijo, no, es imposible. No, y Estela le metió y se enfrentó y pudo y pidió, buscó, gestionó. Y hoy vemos los resultados que obtuvo y que está obteniendo en la Asociación Española. Vemos a Encarnación, que fue una de las mujeres que mientras todo el mundo estaba pensando en el virus, que no se meta a la casa, se puso a escuchar y a intervenir y a preocuparse por las mujeres víctimas de violencia de género que en sus casas tenían el peor virus y tenían algo que hacía peligrar su vida, mientras nadie pensaba. El lugar, creo, de cada una fue importante. El lugar de una abuela que aconsejó al nieto cómo tomar las medidas y lo ayudó a concientizarse. El lugar que ocupó cada madre que tenía que contener a sus niños dentro del hogar. Y también creo que acá, esta pandemia, en las pocas cosas que trajo beneficios, fue que los hombres se comenzaron a involucrar un poco más en las tareas del hogar. Es por eso que yo invito a todas las mujeres a involucrarse, a tomar decisiones, a participar en una sociedad de fomento del barrio, en una ONG, en un club del barrio, en el club de nuestros hijos, y por qué no en la política. Como les dije recién, tenemos que cubrir ese 50% de toma de decisiones. Estamos para escuchar, estamos para aportar, y somos necesarias en la toma de decisiones, por estas características que les dije y por muchas más, que seguramente son las que tienen cada una de las que están en este Zoom y las que están participando hoy en lugares de toma de decisión. Bueno, voy a ir como último punto a la gestión local y un poco a mencionar las diferentes políticas públicas que me llevaron que tuvimos que tomar y que encabezamos desde el gobierno local y que muchas de ellas me tocó llevar adelante como secretaria de gobierno. Cuando yo hace 6 años que soy secretaria de gobierno en el municipio, y cuando en época que no existía la pandemia, me sentía muy reflejada, creo yo, por estas características que menciono que tenemos las mujeres del querer acercarme a la gente, del escuchar, del estar, del empatizar con el otro. Y fui autora de algunos programas, de varios programas de cercanía con el vecino, con el ciudadano, para que los políticos, cuando llegamos al poder, no nos olvidemos que en realidad estamos donde estamos por la gente y que nos debemos a la gente y que estamos para ayudar a la gente. Y cuando llegó la pandemia, traté de aplicar estos programas de cercanía de todas formas. Y los mismos, bueno, fueron aplicados en la pandemia. Ejemplo, al momento de habilitar cuando nos toca habilitar y que vuelvan a funcionar los locales gastronómicos, los gimnasios, íbamos nosotros. Le propuse al intendente, le propuse a la directora de producción y desarrollo que vayamos, que seamos nosotros los que ponemos la cara, que estas medidas que se tomaban a 800 kilómetros y que quizás no tenían que ver con nuestra realidad, pero que las teníamos que cumplir, estemos ahí, al lado de la gente para escucharlos y para ver qué sentían, qué les pasaba. Creamos un portal donde la gente que quería brindar ayuda lo pudiera hacer y la que necesitaba ayuda se anotaba para recibir, lo que se llamó Rosales Solidario, era mediante una plataforma web. Hicimos difusión también en la calle, la gente no podía salir de sus casas, tenía noticias de que venían de Capital, de la provincia de Buenos Aires, de otros municipios, y no sabía qué pensar, entonces hicimos difusión en la calle con megáfonos que recorrían toda la ciudad. Realizamos un programa de cuidado de adultos mayores en donde nuestra juventud partidaria y también la del municipio participaban asistiendo a los adultos mayores con la compra de medicamentos, con las idas al supermercado. También
y puertas adentro teníamos que definir cómo seguíamos, si abríamos, si metíamos o implementábamos más restricciones, y eso era muy complicado. Estos DNU que iban saliendo cada 15 días, que reitero, estaban hechos para ciudades quizás del conurbano bonaerense y que nada tenían que ver con nosotros, nos hacía aplicar medidas que no se correspondían, y también armar un sistema de salud, y ahí es donde la miro a Isabel, y ninguna ciudad del mundo estaba preparada para una pandemia, y bueno, a nosotros nos tocó hacerle frente. Nuestro hospital estaba preparado porque hacía unos años que habíamos hecho reformas y habíamos puesto nuestro hospital en condiciones, pero bueno, para una pandemia hubo que salir a comprar, a multiplicar y triplicar las compras, por ejemplo, de barbijos, de medidas de protección, encarecía todo, entonces era una locura lo que estaba pasando. Aplicar sanciones, nos costaba muchísimo en el momento de la toma de decisión tener que sancionar a alguien que no cumplía, a alguien que salía a la calle porque lo necesitaba. Esas decisiones también fueron difíciles. Pusimos a disposición una línea de género, porque como recién mencioné, cuando hablé sobre Encarnación, había muchas mujeres que la estaban pasando muy mal. Hicimos concientización mediante placas, era todos los días emitir comunicados sobre qué estaba pasando y qué se podía, qué no se podía hacer. Sí. ¿Ahí nos escuchan? ¿Vemos un problema de conexión? Ahora sí, Ahora sí. Listo. Gracias, continuamos entonces. Bueno, mientras solucionamos el video recién estaba hablando Abby, vamos a ir leyendo un poco los mensajes que fueron dejando a medida que Abigail iba hablando. Tenemos por acá Jorgelina Borgato, buenas tardes. Soy Jorgelina de Punta Alta. Soy Diana Durán, geógrafa y concejal de Punta Alta. Ahí logramos que vuelva la imagen y el sonido también. Luego vamos a seguir leyendo los mensajes, dejamos la palabra entonces de nuevo a Abby. Bueno, ahora sí, se me escucha. Hablaba de que pusimos a disposición una línea para atender casos de violencia de género, y también una línea para realizar contención psicológica para adolescentes, para adultos mayores, desde los CAPS de nuestra ciudad. Teníamos también que organizar el municipio, las oficinas, horarios de apertura, horarios de cierre, qué funcionaba, qué no, un personal mermado por las personas que son de riesgo y no debían ir a trabajar. Pusimos a disposición una línea telefónica, un 0800, para que las personas consulten lo que necesitaban, y también pusimos un teléfono que era muy importante sobre rastreo, denuncias y asesoramientos, que fue un celular que lo estuvo manejando justo Carla, que está aquí presente, y haciéndole frente, porque cuando dijimos, bueno, ¿quién maneja ese celular? Saltó una mujer y dijo, yo lo hago, y se hizo cargo en este momento tan difícil en el que muchas personas estaban mal, necesitaban contención, necesitaban ayuda, porque no sabían si podían abrir o cerrar su comercio, porque no sabían si mañana iban a estar abiertos, porque ese día no tenían que llevarle de comer a sus hijos, porque eran empleados o dueños de comercio que no sabían cómo llegaban a fin de mes para pagarles el sueldo a sus empleados. Tuvimos que decidir el cierre de la ruta a Bahía, tuvimos que poner y cambiar la oficina de habilitaciones para que las personas que tuvieran anexo de rubro esencial lo pudieran hacer en un trámite express, poniendo todo desde el municipio para que lo puedan hacer. Teníamos que definir las salidas de esparcimiento, cuándo las personas podían salir o no a dar una vuelta. Hoy la pandemia nos encuentra contando datos, cifras, primero
con los enfermos, luego con las personas que fallecieron, y que ese desconsuelo nos va a quedar para siempre a cada uno de los que estuvo tomando decisiones el día a día en una pandemia. Reestructurar todo lo que fue el sistema de licencias de conducir. Sabemos que estamos muy atrasados, pero fueron cuestiones que se frenaron y ahora hay un cúmulo de personal abocado a esto y que no damos abasto. Y bueno, en el medio aprovechamos para abrir la mente y crear un formato de expediente electrónico para que este papel que iba girando oficina a oficina y que al principio se decía que era peligroso, creamos un sistema de expediente electrónico, nos permitió progresar. Y hoy estamos abocados a un fondo de reactivación turística y cultural, recorriendo diferentes ONG, sociedades de fomento, clubes, peñas, que vamos a estar entregando a Estela este fin de semana también una ayuda, en donde Coronel Rosales, por ese estar cerca, por ese acompañar, pudimos estar posicionados en el número 8 de los 135 municipios de la provincia y así poder recibir fondos para brindarlos a las instituciones. Así que bueno, si puedo definir en dos palabras cuál fue este rol de la gestión o de mi gestión en la pandemia, fue decidir y contener. Así que bueno, doy por finalizado. Me parece que me excedí un poco en los minutos, pero bueno, muchas gracias a todos y mis palabras son animarse a participar y a decidir y a ser escuchadas. Muchísimas gracias, Abigail. Bueno, ahora vamos a presentar a la segunda oradora de este encuentro. Actualmente es la presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Centenario. Ella es reconocida en nuestro distrito por trabajar incansablemente en acompañar y contener a las mujeres víctimas de violencia de género y familiar. En tal sentido, en el 2006 fundó la ONG Manos Entrelazadas, que en sus orígenes funcionó en la Sociedad de Fomento del Barrio Centenario como grupo de autoayuda con estudiantes de trabajo social. A partir del 2012, Manos Entrelazadas empezó a contar con un lugar propio en el barrio Cooperativa Casa 80, conocido como La Casita. Allí la institución continuó creciendo y formó un equipo interdisciplinario, ad honorem, que actualmente continúa brindando orientación legal, psicológica y social a las víctimas y victimarios de violencia de género y familiar. En ese mismo año recibió el premio Mujeres Innovadoras, que otorga anualmente el Senado bonaerense a mujeres protagonistas de la provincia. Es reconocida en su compromiso permanente en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género familiar. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Rosales la distinguió como vecina destacada por unanimidad. Presentamos a la señora Encarnación del Valle Quiroga, quien hoy expondrá sobre la mujer y sus derechos. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, Estela, por la invitación. Gracias por estar. Estaba escuchándola, bueno, a la doctora Abigail y esas tomas de decisiones, ¿no?, que tenemos que tener las mujeres para poder encarar la vida y poder encarar nuestro espacio, ganar nuestro espacio, ¿sí? El tiempo de pandemia, creo que a nosotros nos dejó, digamos, una huella que no nos vamos a olvidar. Voy a hablar del trabajo de la ONG, del equipo de la ONG de Manos Entrelazadas. Cuando nosotros supimos el 20 de marzo del 2020 que se cerraba todo, en 24 horas nuestro equipo se juntó, hicimos un protocolo interno donde sabíamos
Ahí te habilito. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí. cuando nosotros estábamos generando ese recurso con el equipo de la ONG, era realmente un desafío para todos nosotros, ¿sí? Crear el protocolo donde teníamos que nos dividíamos en tres grupos: los psicólogos, los trabajadores sociales y los abogados. Gracias al teléfono que teníamos a disposición, entregado no hacía mucho por el municipio, podíamos lograr ese trabajo interdisciplinario a través de la telefonía. Para nosotros fue un gran desafío porque estaba segura de lo que nosotros estábamos haciendo, es salvar vidas, porque sabíamos que las víctimas de violencia estaban encerradas y estaban muchas veces por no tener la decisión, tal vez de denunciar al violento, lo tenían dentro del hogar. Entonces sabíamos que corrían peligro. Cada llamada que se hacía al teléfono corporativo de la institución era realmente un llamado de atención. A nosotros lo único que nos importaba a cada llamado es saber la dirección de la víctima de violencia para acudir o llamar en forma telefónica a la patrulla de seguridad para que estuvieran cerca de ella, para que se fueran al domicilio. No nos importaba más saber su nombre, no nos importaba tener más conocimiento que saber la dirección y poder salvar vida, porque de eso se trata. El trabajo con las víctimas de violencia no es fácil. Hay que trabajar en equipo y nuestro trabajo fue en equipo, porque el equipo que teníamos dentro de la institución internamente, también lo teníamos, digamos, externamente en las cuestiones de las redes nuestras, ¿sí? Nosotros teníamos la red con la Secretaría de Desarrollo, la Oficina de Género, la Comisaría de la Mujer, el Juzgado, el equipo de la base naval, la Comisaría del Puesto 1 de la base naval. Era nuestra red, y la Fiscalía y también la red de violencia de Bahía Blanca, que estábamos constantes porque había casos de personas que se habían encontrado dentro de la ciudad y que no podían salir debido a estas disposiciones que venían a nivel nacional. Todo este trabajo interdisciplinario se fueron creando a través también de los recursos humanos nuestros y las disposiciones que nosotros teníamos a través de la telefonía. No tan solo recibir llamados o conectarnos con nuestras redes, sino también el acompañamiento. El acompañamiento era que la víctima de violencia, muchas veces también llamaron hombres, ¿sí?, que estaban con una situación que tenían a cargo los niños, sus hijos. El acompañamiento era llamada por teléfono, y si nosotros consideramos que ellas estaban decididas a ir a hacer una denuncia, llamábamos a la Comisaría de la Mujer haciendo saber que esa mujer se encontraba en camino para hacer una denuncia contra su pareja. Sabíamos que en esa denuncia ya iban a intervenir los organismos públicos, ¿sí?, que eran la Oficina de Género o la Secretaría de Desarrollo
o el servicio local para que ellos continuaran con el trabajo. Nosotros somos como ONG, somos los auxiliares, donde contenemos para que el organismo público venga en camino y pueda empezar el trabajo que a la urgencia se necesitaba en ese momento. Fueron tiempos muy difíciles porque había muchas mujeres que se quedaron sin trabajo, mujeres que trabajaban en casas particulares y que no podían asistir debido también a que se cerraba todos esos recursos que tenían. Era muy dramático la situación para ellas. Por eso el trabajar en conjunto con los organismos públicos también a nosotros nos facilitaba sacar un poco esas ansiedades, porque nuestros teléfonos eran las 24 horas. Era sentarme, dormir con el teléfono y sentarme tal vez todo el día sin levantarme y dando intervenciones a los profesionales que se mantenían en línea. Creo que el acompañamiento que nosotros tuvimos y que las personas que llamaron y que saben que fueron muy angustiantes, la pudimos resolver de la medida que podíamos. No podíamos hacer más. Muchas veces los recursos del desarrollo estaban agotados debido también a muchos llamados, mucha asistencia por cuestiones sociales, y también se le mezclaba esta situación de violencia, donde también se necesitaba el aporte de una bolsa de alimentos, donde nosotros también acudíamos a los comedores barriales, a las iglesias evangélicas, a Cáritas. Teníamos todo ese recurso para que ellas estuvieran contenidas y acompañadas. Y la difusión era importantísima, hacer saber nuestros teléfonos, hacer saber que no estaban solas, que nosotros las escuchábamos, que había personas detrás de la telefonía, donde podían necesitar brindarle una ayuda para salir de esa situación. Hicimos todo lo que pudimos, y podíamos hacer mucho más, pero debido a la situación de no salir, de tener esa disposición a nivel nacional, teníamos que quedarnos adentro. Nosotros, yo le voy a dar un poquito de datos sobre los llamados de emergencia que nosotros tuvimos desde el 20 de marzo al 31 de julio del 2020, nosotros tuvimos 305 llamados de emergencia y de asistencia conjuntamente con todos los organismos públicos que les nombré. 49% fueron llamados de orientación legal, 46% fueron de orientación psicológica y un 5% de asistencia social, que vendrían a tener un poco, digamos, de alivio en esas cuestiones de alimentos, ¿sí? O de recursos para las personas que no podían salir de su casa. Esa era nuestra asistencia, pero también se nos mezclaba esas cuestiones de las ansiedades, cuando dicen un 49% de orientación legal, se debía que a muchas papás o mamás se le cumplía el régimen, digamos, un régimen de visita que tenían, ¿sí? Entonces era la ansiedad de tener que ir a su hogar a ver a sus hijos, a retirarlos,
¿Cómo hacían? Entonces, este 49% que figuran en primer lugar de la asistencia eran por esas cuestiones que necesitaban las personas saber cómo continuar esto. Y en la línea estaban los abogados para poder orientarlo y poder ayudarlo en todo lo que ellos necesitaran. Después tenemos nosotros estadística de la red, de la Casa del Encuentro y el Observatorio de Femicidio de la Argentina, ¿sí? En la época del 2020 al 2021, desgraciadamente, tuvimos 287 femicidios, 279 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios, 20 femicidios vinculados de varones, adultos y niños. El 61% hijos y hijas son menores de edad. 1 de 8 mujeres tenían denuncias previas. 35 mujeres con denuncias previas. 14 medidas cautelares de prevención. 18 agentes o agentes de la fuerza de seguridad. El 61% asesinadas en sus hogares y el 60% asesinadas por pareja o exparejas. Las provincias con más femicidios, los valores absolutos: 103 de Buenos Aires, 29 de Santa Fe, 24 de Córdoba y 20 de Tucumán. Son cifras que a nosotros nos llevaron, nosotros teníamos conocimiento de todo, de estos datos a nivel nacional con el equipo, y eso también nos generaba angustia, y era el compromiso nuestro de no querer que a ninguna les pase nada, y tener que estar, nos olvidábamos que no podíamos salir, nos olvidamos que soy una persona de riesgo, me olvidé en todo caso de que había una pandemia para asistir en el momento que lo necesitaban. Así que creo que lo cumplimos, creo que hay muchas cosas por hacer, no solo, por supuesto, sino acompañado con todos los organismos que siempre nos acompañaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Encarnación. Y ahora llega el momento de presentar a la tercera disertante. Ella es licenciada en enfermería, ha realizado diversos cursos para especializarse y continuar su formación. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, bien. Sí, sí. Bueno, vuelvo entonces un poco. Es coordinadora de atención primaria de la salud en nuestro municipio, trabajó en distintas salas médicas y CAPS rosaleños, además de contar con experiencia en varios hospitales como el Hospital Naval Puerto Belgrano, el Hospital Italiano y el Hospital Municipal Eva Perón. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo como docente, coordinadora de cursos y asistente en capacitaciones referidas a la salud. En su vasta trayectoria se destaca su especialización como auxiliar en fiscalización sanitaria, motivo por el cual está en permanente contacto con los geriátricos. Asimismo, también dictó capacitaciones de cuidados de adultos mayores hasta el 2020. Quien pasó por nuestro querido Hospital Municipal Eva Perón a vacunarse, a acompañar a su hijo o a un adulto, seguramente tenga una anécdota con ella que incondicionalmente está en su puesto de trabajo. Presentamos a Isabel Martínez, quien hoy hablará sobre la mujer y la salud en tiempos de pandemia. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias y verdaderamente feliz de estar compartiendo esta mesa con gente en donde ha aportado tanto en lo que es esta pandemia. Y verdaderamente veo de que hemos sido las mujeres protagonistas
en esto de hacer frente a distintas situaciones y en lo que a mí respecta como jefa de atención primaria de la salud, viendo que ya estaban cubiertas otras áreas importantísimas como la contención a través de la vía telefónica de las psicólogas y distintos lugares más, focalicé en mi accionar concretamente en rescatar a la gente que había dejado de concurrir a los centros de salud debido a que obviamente el miedo estaba presente en la mayoría de las personas. Para nosotros, en la atención primaria de la salud, las inmunizaciones son un pilar fundamental porque a través de ello vamos previniendo distintas enfermedades, ya que los controles, que también son una parte importante dentro de nuestra actividad, no se podía hacer porque no se podía tener mucho contacto con las personas. Bueno, esta otra parte no se podía dejar de hacer. Vimos disminuida la cantidad de profesionales que estaban abocadas normalmente a la tarea de vacunación, y esta disminución se debió justamente a porque eran personas mayores, personas con factores de riesgo, de manera que los pocos que quedamos debimos hacer frente a nuestros propios miedos y avanzar en nuestra tarea, elaborar estrategias, capacitarnos y capacitar a nuestros propios compañeros para poder trabajar. No puedo decir que no hayamos tenido miedo, creo que el miedo propio de hacer frente lo vencimos. En mi caso particular, bueno, mi propia familia me pedía que me quedara por ser, ya tener cierta edad, vamos a decirlo, pero verdaderamente sentí que era imposible salir del lugar en donde estaba, porque había gente que nos necesitaba, de manera tal que, bueno, venciendo toda esa resistencia, nos pusimos a trabajar los pocos que quedamos en nuestra atención primaria de la salud. Y de esa manera dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, las campañas deben seguir, las campañas de vacunación que ya veníamos realizando debían continuar, las vacunaciones que se debían hacer regularmente debíamos seguir haciéndola, pero junto con eso estaba presente el miedo a contagiarse, y el miedo también por este contacto permanente con las personas, de llevar el contagio a nuestras propias casas, de manera tal que entrar a nuestro domicilio tenía todo un protocolo, no nos toca a nadie, íbamos a un determinado lugar y nos sacábamos toda la ropa, prácticamente fumigábamos nuestra propia ropa, pasábamos y nos bañábamos, y recién ahí podíamos venir a estar en contacto con nuestra propia familia. Bueno, el miedo fue pasando, no es que fuimos naturalizando las cosas, pero pudimos seguir avanzando, de manera que eso de perder de este miedo nos permitió a nosotros poder ir haciendo una evaluación de qué cosas necesitábamos para poder hacer frente a esta pandemia. Bien, pensábamos además cómo íbamos a hacer frente a una vacunación inédita y masiva. ¿Con qué herramientas
contábamos al momento para poder hacerlo y cómo lo íbamos a hacer. Cómo íbamos a estar en lo cotidiano, estar en contacto con esta inmensa cantidad de personas que se iban a acercar. Así que eso era nuestros días cotidianos, y así, venciendo la ansiedad y demás, fuimos avanzando en esto. Pudimos llegar al punto de que, bueno, aparecieron las vacunas contra el COVID. Bien, aplaudimos esto, genial. Pero era tanto el miedo que la población sentía frente a estas nuevas vacunas, frente a tanta información que se daba a diario, que también nosotros teníamos nuestros propios miedos de qué cosas estábamos por inocularle a las personas. Así que eso eran nuestras vivencias cotidianas, y así fuimos aprendiendo a manejar sistemas para ingresar datos, aprendiendo a cuidarnos mejor cada día, y bueno, avanzar en esto. Bien, nuestro hospital tuvo que ver modificado sus consultorios para poder brindar este espacio a la población y que pudiera irse a vacunar. Esto generaba también una serie de problemas, porque nosotros estábamos utilizando 5 consultorios, de uno que utilizábamos en un espacio, teníamos que pasar a utilizar 5 consultorios, de manera tal que también otras profesiones debieron adecuarse para ir a otros lugares, para poder también continuar con la atención, por ejemplo, hacer los controles de las embarazadas. No podíamos dejar de hacerlo. Los controles de pediatría no se podían dejar de hacer. Así que todo eso ameritó una adecuación por parte de muchísima gente, no solo de nosotros. Así que, bueno, así en esto, en los miedos de la compra de los insumos, estos insumos que en el día a día nos iban cambiando, y lo que hoy parecía ser una verdad en cuanto a la calidad de un insumo, al día siguiente resultaba ser que era insuficiente, y nuevamente había que hacer la compra de otros, nuevamente cómo nos vestimos y cómo nos ponemos nuestra ropa. Bueno, eso era lo cotidiano. Lo cotidiano era tener que estar en reuniones a través de Zoom, que eso nos llevaba un montón de tiempo, en donde también cada día iban cambiando las normativas, cada día aprendíamos algo más, pero también debíamos dejar atrás lo que habíamos aprendido el día anterior. Bien, apareció por suerte un puesto de vacunación más, y ahí nuevamente los miedos, porque tenía que capacitar al grupo de vacunadoras. Nosotros trabajamos en salud siempre en forma de equipo, en forma conjunta con otras personas, así que en lo que respecta a mi rol, fue capacitar, ahí ponerme, digamos, al frente del grupo de vacunadores, con lo cual también fue un desafío enorme, porque, bien, si hay un error, hay que subsanarlo, y si hay que, digamos, apoyar, tenía que estar ahí presente para poder apoyar a este grupo de vacunadores, que al igual que los anteriores,
ellos también tenían sus propios miedos. Así que el teléfono se convirtió, al igual que Encarnación, al igual que Abby, al igual que Estela, el teléfono se convirtió en un arma, pero de muchísimo valor para nosotros, y la agenda mía, bueno, estalla. Y estallaban los llamados desde la mañana hasta la noche. Así que no es una tarea fácil, que bueno, fuimos desarrollándola. Bien, ya teníamos otro avance sumamente importante con una población que iba acudiendo en forma masiva al vacunatorio, tanto del hospital como el nuevo puesto que teníamos. Y bueno, nos encontramos que al habilitar nuevos grupos etarios, había algo que no se había pensado. Bien, ¿qué pasa con las personas postradas? Ah, sorpresa, no lo teníamos en cuenta. El ministerio no nos había dicho qué debíamos hacer con las personas postradas, con las personas que estaban con en domicilio, por decirlo de alguna manera, y no podían salir por otras causas judiciales. Así que bueno, como les digo, el trabajo en equipo es lo que hace que podamos hacer frente a las problemáticas. Yo trabajo en equipo con mi jefe, que es el secretario de Salud, el doctor Gavarini, en donde, bueno, me dice, bueno, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a ir a vacunarlo. Y así, en esta forma espontánea, rápido y con los recursos que contábamos, porque los recursos eran nuestra capacidad para poder hacer frente al problema, pero recursos económicos no teníamos. No podemos decir que, bueno, genial, tenemos vehículo, tenemos esto, así que bueno, nos armamos de conservadora, nos armamos de termómetros para el control de las temperaturas, porque también la vacuna que teníamos al momento era una vacuna que lleva un cuidado muy especial. Bueno, y el auto de nuestro secretario de Salud va a ser el COVID móvil Rosales. Y así, bueno, con toda esta, digamos, tengo que decirlo, porque no, dentro de lo que es una pandemia, el poder solucionar problemas nos da alegría, por lo menos en lo que a mí respecta. Así que junto con mi jefe nos fuimos a hacer nuestra primer visita domiciliaria, y tenemos la enorme alegría que fuimos a vacunar a una persona que le faltaba una semana para cumplir 100 años. Les puedo asegurar que la alegría de poder ayudar, de poder estar ahí, de poder darle una esperanza de vida, fue enorme, enorme, y es lo que nos llevamos en nuestro corazón. Así que bueno, esto es un poquitito lo que fue nuestro COVID móvil en Rosales, que después obviamente fuimos haciendo un poco más extensivo, y al día de hoy llevamos alrededor de 400 visitas domiciliarias. ¿Sí? Esto lo hemos hecho llevando las vacunas a las personas que han sido muy adultas, que no podían salir de su domicilio, personas postradas, y bueno, esto es nuestro COVID móvil Rosales. Bien,
pero como Carlita dijo en algún momento, también los adultos mayores han sido una preocupación para mí desde hace mucho tiempo, y puedo decir que también ha sido una especialidad a la cual he abordado desde casi mis comienzos en mi profesión. Ya veníamos trabajando desde años anteriores con las residencias de larga estadía, ya habíamos hecho relevamiento de los geriátricos y centros que teníamos en nuestra ciudad, ya digamos como que veíamos que esto debíamos abocarnos a poder mantenerlos con sus esquemas de vacunación completo. Por lo tanto, tenía ya un conocimiento previo de lo que, de la cantidad de residencias que teníamos, así que ni bien comienza a dilucidarse que íbamos a tener vacunas, me puse en contacto con los directivos del PAMI local, con los cuales ya habíamos trabajado, y junto con la trabajadora social y con el jefe de PAMI, empezamos también a pensar y elaborar alguna estrategia de intervención para que estas residencias de larga estadía que no estaban conveniadas con PAMI central, también tuvieran esta cobertura de vacunación tan importante, esta esperanza de vida para los adultos mayores tan importante, que iban a quedar al margen o iban a tener que esperar mucho tiempo más para poder recibir sus vacunas. De manera que a mí, a nivel central, vacunó a nuestro personal y la gente del hogar del anciano, y nosotros nos ocupamos de estas residencias. Y debo decir con muchísimo gusto de que logramos vacunar a 700 personas. Esto también para nosotros es de una enorme alegría. Así que bueno, hemos cumplido, siento que hemos cumplido con lo que en algún momento uno jura que es preservar la salud del otro. Así que bueno, podría contarle otras historias más realizadas por mujeres que también con sus recursos propios han hecho cosas de suma importancia, y tengo que destacar la labor de una mujer en un lugar que es pequeñito, que es Bajo Hondo, en donde aún estando en pandemia, preparó sus conservadoritas y fue domicilio por domicilio a vacunar con la vacuna antigripal. Ella no estaba preparado el lugar para vacunar con COVID, pero sí se fue en plena pandemia a vacunar en domicilio. Y esas son cosas que creo que nos hacen grande a las mujeres, de tomar la posta y seguir avanzando. Así que voy a voy a dejar una reflexión final, y esto sí lo voy a leer porque verdaderamente me siento sumamente emocionada de estar acá compartiendo este espacio. A un año de inicio de la pandemia hubo casi 500 muertes y más de 78.000 infectados entre el personal de salud. Del total de contagiados, el 67% fue personal del sexo femenino.
Las condiciones laborales se agravaron durante la pandemia, el pluriempleo, el aumento de trabajo debido a la solicitud de licencias prolongadas por parte del personal de salud por pertenecer a grupos de riesgo, puso en riesgo al personal de salud, no solo a nivel físico, sino también por el estrés crónico y desgaste profesional. Esto contribuyó a que muchos colegas busquen o piensen en otra alternativa de trabajo. El pluriempleo es necesario para sobrevivir, hay cada vez menos tiempo para actualizarse y eso además tiene un costo económico. Esta situación debería ser evaluada y pensar qué vamos a hacer cuando no tengamos personal de salud en cantidad suficiente o el que esté ejerciendo tenga un desempeño profesional bajo porque no está siendo incentivado económicamente ni académicamente. El año 2021 fue designado como el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para reconocer y agradecer la inquebrantable dedicación de los trabajadores en la lucha contra la pandemia COVID-19. Creo firmemente y humildemente que hemos intentado, tal como lo deseaba el doctor René Favaloro, trabajar con honestidad, responsabilidad y solidaridad. Envío un afectuoso saludo a todos los trabajadores, a mis colegas y a mi hija que sigue mi camino, y a los organizadores de este encuentro les agradezco la maravillosa oportunidad de estar aquí compartiendo esta vivencia. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a las 3 disertantes de esta tarde en el rol de las mujeres en pandemia, pero también a cada una de ustedes que nos fueron dejando mensajes durante las exposiciones. Mónica decía, somos indispensables como mujer con esa sensibilidad que nos caracteriza. Gracias a Abigail, dice Denise. Laura dice, buenas tardes, la pandemia fue una época muy traumática para muchos, el miedo se había apoderado de mí. En mi caso me obsesioné con los noticieros, por eso pude evaluar lo que sucedía en diferentes lugares del país, especialmente en zonas con mayor densidad poblacional, y eso me dio la capacidad para observar el esfuerzo que hicieron las autoridades de este municipio para atender las necesidades de esta comunidad. A ver, también Vane dice, gracias Abigail por compartir tu experiencia, un gran trabajo has realizado. Laura García, excelente. Abigail, Diana dice, las mujeres se encuentran en la primera línea de lucha frente al COVID-19, pues a nivel mundial representan el 70% del personal sanitario. Sostienen el teletrabajo junto a sus tareas cotidianas y el cuidado de los hijos. Son docentes desde la escuela y desde el hogar y son profesionales, trabajadoras domésticas, voluntarias, gestoras, científicas, desarrolladoras de vacunas, políticas, y además de todo esto, lideran movimientos de género y ambientalistas. Van quedando, bueno, distintas reflexiones luego, ¿no?, de escuchar a las disertantes. También Laura saluda a Eni, te dice gracias Eni. Denise también, gracias Encarnación. Miriam, gracias Encarnación, sos una gran mujer. Denise saluda a Isabel Martínez. Lorena dice, Isabel Martínez, representante de la mujer en la profesión enfermera. Excelente profesional, mujer, madre, durante tiempo de pandemia. Adriana también dice, muchas gracias por esta charla, por su labor incansable, por la garra que le ponen, por estar y transmitirnos esa fuerza. Aplausos para las 4. Denise dice, totalmente de acuerdo con Lorena. Bueno, saludan también a las organizadoras y mediadoras. Gracias, saludamos también con Carla. Patricia dice, bendiciones a todos los asistentes y disertantes. Agradezco por compartir tanta riqueza de material. Nos permite como profesionales a seguir con más fortaleza en cada ámbito de atención a toda la población. Muchísimas gracias, un placer ser parte de este tipo de jornadas que nos muestran la realidad misma desde lo cotidiano a la hora de intervenir.
Bueno, van quedando distintos saludos también por la labor que se hizo desde el Hospital Municipal Eva Perón. Nos cuentan un testimonio, atravesé mi embarazo y controles en el hospital, y siempre se visualizó el compromiso, dedicación y capacitación sobre un contexto para el cual ninguno estaba preparado. Trabajo interdisciplinario, la importancia del trabajo social en este contexto, los sociales como quienes conocen el barrio, la comunidad, situaciones de familia complejas. Bueno, la verdad es que quedaron muchísimos saludos. También queremos agradecer la colaboración del Consulado General de España en Bahía Blanca por la difusión que hizo de este evento. Y ahora queremos darle la palabra a una mujer muy especial. Ella es diplomática argentina, fue cónsul de Argentina en Brasilia durante la pandemia y actualmente desarrolla funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en Buenos Aires. Vamos a darle la palabra a María Julia Lorenzo. Muchas gracias, chicas, a todas, a todos por estar ahí. La verdad que es un placer. Gracias, Estela, por invitarme, gracias a la asociación. Bueno, en la asociación es donde más se ve la importancia que tiene la cooperación en tiempos de crisis. Las crisis a veces son eso, son una oportunidad. Yo prefiero verlo así, prefiero verlo como una oportunidad. Adhiero a las palabras de todas ustedes, para no demorarlas mucho, porque ya llega un momento del día que ustedes deben tener muchas cosas para hacer, pero voy a dejarle a Estela mi contacto para lo que necesiten y por si quieren mayores datos sobre lo que hace un diplomático. Creo que como mujer, la verdad es que un poco coincido con lo que dijo Abby al principio. A mí me gusta mucho que se evalúe por el mérito y no por ser mujer, pero también es muy cierto que en la historia nos ha costado mucho ganar espacio en la toma de decisiones y que se nos oiga y que se nos respete por igual. Yo creo que soy un vivo ejemplo de eso, de que se puede. Yo soy de Punta Alta, ustedes saben, conozco a muchos de los que están ahí. La labor del hospital de Punta Alta me pareció muy emocionante. Estamos muy sensibles y escuchar a todos, a Encarnación, a la persona que habló sobre violencia de la mujer, a Abby, a gente que conozco, a todas las caras conocidas que estoy viendo. Yo vengo de Punta Alta, estudié en la Universidad Nacional del Sur Derecho en Bahía Blanca, y luego me vine a Buenos Aires a rendir el concurso público para ingresar a la carrera diplomática. Siendo mujer, siendo de una localidad pequeña, sin conocer la Cancillería, rendí más de una vez ese concurso para ganarlo y finalmente estar en el Servicio Exterior de la Nación. Entonces creo que a mí nadie me puede decir que no se puede o que una mujer no puede llegar. El 13 de marzo de 2020 yo estaba en Argentina y me llaman diciéndome que tenía que volver rápidamente a la embajada porque me tenía que hacer cargo directamente del consulado argentino en Brasilia. Ustedes saben que a los pocos días explotó la situación, habiendo muchísimos argentinos varados en Brasil. Yo estaba con mi marido y mi nenita en ese entonces bebé en el aeropuerto. Nos fuimos los tres solos, llegamos a Brasilia, en la madrugada sin dormir ya me empezaron los llamados, como decían por ahí, yo sé bien lo que es no dormir y tener el celular en el pecho. Y ahí empezó una cosa que no puedo hablar sin emocionarme porque nosotros quedamos también un poco varados y yo con esta responsabilidad. La familia acá en Argentina, imagínense, mis papás me llamaban desde Punta Alta desesperados porque la situación en Brasil era muy compleja también. Y yo creo que en esa vorágine también, como decía Encarnación, del miedo que uno tiene, cuando estás muy ocupado no te das cuenta de la realidad también y del miedo que tenían los demás, ¿no? Y nuestras familias, el apoyo que significó el apoyo de nuestras familias, tanto de mi marido como la mía en Argentina. Y pude hacer frente a eso que hoy lo miro en retrospectiva y digo, ¿cómo pude no responder? Así que a mí cuando me hablan del poder de las mujeres, yo creo que es infinito, tal vez por esa cuestión de que tenemos esa
esa capacidad de ser mamás, aunque no lo seamos, pero tenemos la capacidad dentro, y es un amor especial que tenemos, y por supuesto una vocación de servicio muy, muy grande. Nosotros repatriamos argentinos, ustedes imagínense que allí había argentinos que vivían no solo en Brasilia, sino en todos los alrededores. Yo estaba a cargo del consulado dentro de la embajada. Eso quiere decir que a mí me tocaba la responsabilidad de los varados no solo en Brasilia, Mato Grosso, Amazonas, sino también de todos los argentinos que estaban en todo el territorio brasileño, que pasaban, por ejemplo, en avión, no solo en frontera, sino que pasaban en avión vía San Pablo. Los argentinos que venían del mundo, pero tenían que aterrizar el avión en San Pablo y hacer escala, esa autorización se daba vía Cancillería de Brasil. Entonces pasaba también por la embajada. Bueno, la cuestión fue que no solo los argentinos que tenían que regresar desde otro lado a nuestro país, sino también los argentinos que vivían en Brasil y se quedaban sin trabajo, porque, por distintas razones, porque eran mochileros, porque hacían semáforos y sus artes en los semáforos. Bueno, una situación desesperante. La importancia de trabajar en equipo es fundamental, la importancia de tener una familia para mí fue determinante. Con mi marido salíamos a hacer recorridos para ayudar a los argentinos que estaban en la calle, sin un peso, la verdad, y sin posibilidades de nada, en una situación donde, si bien como mencionaban ustedes también, por ejemplo, la iglesia nos ayudó muchísimo, Cáritas, todas las organizaciones de beneficencia, las asociaciones mutuas de socorro y todos, cuando explotó la pandemia, lo primero que hicieron fue restringir a los extranjeros la posibilidad de ayuda. Entonces eso dañaba mucho a los argentinos. Así que yo creo que, bueno, un poco es el resumen de todo lo que dijeron ustedes, ¿no? Es más de lo que han dicho, cada uno puso su granito. Yo creo, en lo personal, yo salgo completamente distinta, una Julia distinta post pandemia que antes de la pandemia, por supuesto. Fue una situación muy fuerte, muy cansadora. Eran días de infinitas horas y de mucha responsabilidad en la espalda, y vos decís, y sin saber cuándo se iba a terminar, porque eso es otra realidad de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Sin saber cuándo estaba el horizonte de descanso, de decir, bueno, esto va a pasar y está sirviendo lo que estamos haciendo. Creo que lo mismo que me pasa a mí nos va a pasar a todas las mujeres. Vamos a salir muy fortificadas de esta pandemia. Creo que se nos dio una visibilidad, porque aparte se nos cargaron muchas cosas. Ustedes imagínense por ahí una mujer que tiene un trabajo que fue clave en la pandemia o en la sociedad, independientemente del momento que sea, que además tiene social e históricamente el rol de ser mujer, de ser una buena esposa, de realizar las tareas del hogar, de que no podías pedir ayuda para que realicen las tareas del hogar, toda esta carga que, bueno, como decía Abby, en Naciones Unidas está hablando permanentemente de lo dañada que ha sido la mujer y lo sobrecargada que ha sido la mujer en la pandemia, pero hemos podido, ¿no? Entonces, creo que quedamos expuestas como, no diría superheroínas, pero digo, nos van a mirar con más respeto, creo que sí. Creo que fue una gran oportunidad para eso, para levantar la mano y decir, bueno, saben que somos fuertes, saben que tenemos iguales capacidades, entonces es hora, como decía Abigail al comienzo, de ocupar más lugares, de animarse. Les dejo como último puntito que en el ingreso de ese famoso concurso que yo les conté que rendí para estar donde estoy, que solo estudiando, no necesitan nada más que estudiar. Cuéntenle, yo me pongo a disposición de todos los que estén oyendo, que tengan familiares, que tengan menos de 35 años y tengan ganas de estudiar y progresar, que solo estudiando se puede ingresar a la carrera diplomática, se puede ser una diplomática exitosa, y este año, no sé si por primera vez, pero me parece que sí, en el concurso de ingreso que se acaba de rendir, la mayoría de los participantes, más de 300 y pico de participantes, la mayoría son mujeres. Así que es uno de los primeros años que la mayoría de los participantes del concurso de ingreso al servicio exterior de la Nación Argentina son mujeres. Es un dato no menor,
es muy, muy interesante que empecemos a meternos en la sociedad, también en política. Fíjense lo que pasó con padres organizados, fíjense lo que está pasando a nivel del social, del el ciudadano que toma noción de que lo público es nuestro. Lo que decía Abigail también, estar al lado de la gente, estamos por la gente acá, somos la gente, y bueno, yo creo que eso que decían ustedes, usar herramientas innovadoras. A mí me gustaría ser un diplomático que innova en que ya no es un ser que no se sabe qué hace, que digamos que está distante de la sociedad. No, me gusta meterme adentro, soy parte de la sociedad, soy una persona ultra sencilla y estoy acá porque me lo gané y porque se puede. Así que bueno, quería dejarles ese mensaje, agradecerle enormemente a Estela y por supuesto les voy a dejar mi contacto para que me hagan las preguntas si les interesa algunos el tema. Gracias de todo corazón por todo lo que hicieron. Bueno, muchas gracias, Julia, por tu exposición y por contarnos tu labor también como mujer, este rol que en la pandemia de la mujer, este lugar tan importante, vimos a través de distintas disciplinas cómo se destacaron cada una de las mujeres, y estoy segura que ustedes que están del otro lado, a través del Zoom, también se destacaron en sus quehaceres. Así que bueno, agradecemos la participación de todas, quienes se animaron a hablar, quienes también dejaron sus experiencias y sus comentarios a través del Zoom. Y bueno, muchas gracias a Estela, quien va ahora a cerrar. Gracias a las disertantes como primera medida. Como segunda medida voy a agradecer a todas las mujeres que participaron, que estuvieron presentes, que tanto para la Asociación Española, que hoy me toca dirigir, y es un orgullo que nosotros hemos podido encontrar. La Asociación Española en este momento tenemos que hacer todo lo que sea la parte cultural, los encuentros como para seguir vigente. No estamos en la fiesta, no hacemos la paella, tenemos que encaminarnos de nuevo a lo tecnológico. Esto vino para quedarse y nosotros tenemos que estar al tanto de lo que se vive cada día. Por eso les agradezco a todas las que convoqué, a las que me ayudaron. Agradezco especialmente a Rosales Municipio, cuando fui con la idea, enseguida me acompañaron, y entonces la institución se siente acompañada por Rosales Municipio, porque siempre que hemos ido se han brindado en todos los aspectos. Y bueno, me pareció justo, y nos parece justo como institución, que ellos nos acompañen también en un momento cuando organizamos algo, ellos sean parte de la institución, son parte de la institución. Así que solamente me resta decirles a todas ustedes, gracias, gracias, gracias en nombre de la asociación. Gracias. No, al contrario. ¿Ya está? No, bueno, Gracias a Diana que nos finaliza.